A esta hora ya todo resulta muy confuso. Las partes en conflicto se acusan mutuamente de ser los responsables de los desmanes, de los heridos y de los muertos. Pese a todo, ¿existe aún posibilidad de diálogo o estamos cada vez más cerca de un conflicto civil de proporciones nunca antes vistas? Lo vamos a conversar con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin. Un saludo para ti y para toda la audiencia. El gobierno permite el ingreso de los manifestantes a la Casa de la Cultura, al Parque del Arbolito, y a las pocas horas se retomaron los enfrentamientos. Hubo un fallecido en el lugar. En la noche, como acabamos de ver, se agredió a un convoy militar. En estas condiciones, Mauricio, ¿qué más hay que hacer para alcanzar un diálogo que luce cada día más lejano también? Para poder entablar un espacio en la búsqueda de acuerdos es vital que las dos partes involucradas estén dispuestas a ceder posiciones y estén dispuestas sobre todo a poner sobre la mesa sus verdaderas intenciones, qué es lo que tienen que ofrecer a sus grupos y al país. El gobierno nacional efectivamente ha respondido no solo a la invitación que se hizo desde la comisión convocante, sino que también, como lo han señalado, ha cedido en algunos de los pedidos del movimiento indígena y los movimientos sociales. Sin embargo, hasta el momento, del otro lado, no se ha recibido respuesta y, por el contrario, ya el tema parece haberse salido de las manos. Para poder subsanar esta situación que cada día se vuelve más compleja, se tiene que primero identificar los errores que se han cometido, de parte y parte. ¿Y cuáles son esos, Mauricio? Creo que el día de ayer, Lenin, fue bastante sensata la entrevista que dio el canciller Juan Carlos Holguín a la BBC, donde dijo: ganamos una elección de la mano de la sociedad civil y pues ya en el gobierno la dejamos de lado. La clave está en retomar ese enlace. Es bueno saber que aún hay voces sensatas dentro del gobierno que saben reconocer errores y están dispuestas a enmendarlos. Creo que eso es lo principal del un lado. Del otro, por supuesto, creo que el punto de partida es reconocer que el derecho a la protesta tiene que ser pacífica y sin afectar los derechos y libertades de los demás. No se trata simplemente de lavarse las manos y hablar de infiltrados o de personas que están pescando a río revuelto en el ámbito político, sino de que quienes convocaron a esto se hagan efectivamente responsables de lo que está sucediendo y traten de controlar la situación, ya no solo por el bien de ellos, sino por el bien de todos. Eso por el lado de la violencia, pero ¿usted identifica realmente voluntad de diálogo en la CONAIE, en su dirigencia? Porque decir se aprueban o se aprueban los 10 puntos no es precisamente la expresión más clara de que se va a intentar llegar a un acuerdo. Imponer por la fuerza no es óptimo en ningún escenario, menos aún cuando creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes de la crisis que atraviesa el país en materia económica, en materia de empleo o en cuestiones de seguridad. La imposición nunca dará espacio al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Lo óptimo siempre es que las dos partes tengan, por supuesto, sus legítimas pretensiones, pero estén dispuestas a conversar y a ceder, para encontrar juntos un punto medio que permite, en este caso, sobre todo, pacificar la situación que está viviendo nuestro país. Debemos dejar de contar muertos, debemos dejar de contar heridos y tampoco hay que hacer lo conveniente, que es contarlos de únicamente un lado o hablar de bandos, porque estamos aquí en un tema que debería tratarse a nivel de ecuatorianos, no de mi posición, tu posición, o simplemente buscar beneficios para un grupo específico de la población. Ahora, Mauricio, el gobierno no es precisamente confiable para el movimiento indígena por los antecedentes de las anteriores mesas de diálogo sin resultados. El gobierno, en cambio, no confía en Leonidas Giza. ¿Cómo se salta ese obstáculo de la desconfianza mutua? La experiencia internacional nos dice que con mediación, con veedores. Sin embargo, la CONAIE ha dicho que la comisión convocante no tiene legitimidad alguna. Hablaron de un diálogo directo y sin intermediarios, pero lo cierto es que no se ve ningún avance. Nadie ha obtenido buenos resultados repitiendo las mismas malas prácticas. Si el propio movimiento indígena ha reconocido que durante estos últimos años el mantener un diálogo directo con el gobierno es lo que no ha dado resultado,
¿por qué en esta vez no intentar que sean terceras partes las que intermedien entre las dos que se encuentran en disputa? El ir a Palacio a dialogar con el gobierno generalmente se ha hecho con cancha inclinada, generalmente se ha hecho bajo las condiciones de quien tiene el poder o de, como se dice coloquialmente, quien juega de local. Y eso es lo que no ha dado resultado y por ello en buena medida estamos aquí. Así es que en ese sentido no se trata de encontrar legitimidad a los actores o además tratar de deslegitimarlos a conveniencia. En estas últimas horas se ha escuchado a algunos actores diciendo, pero ¿a quiénes representan? Aquí no estamos diciendo que representamos al país entero o a toda la ciudadanía. La comisión convocante está en este momento constituida por 7 redes nacionales con más de 300 organizaciones detrás. Un grupo considerable que tiene experiencia en el manejo de acuerdos, en la búsqueda de soluciones, en la co-creación de soluciones conjuntas a problemas que se presentan en la cotidianidad. Pero si ya lo que se está buscando es otra cosa, independientemente de las credenciales que se pueda presentar, pues definitivamente el proceso podría quedar estancado. Mauricio, el origen de la violencia es otro asunto que se discute. ¿Es la CONAIE? ¿Son infiltrados? Los infiltrados son avalados por el movimiento indígena. ¿Qué es lo que está pasando? No hay claridad tampoco en esto. Todo luce confuso, pero sí hay elementos ciertos como que se han tomado casi 1000 pozos petroleros, centrales eléctricas, que ha habido saqueos, que se ha vandalizado vehículos, propiedad pública y privada. Y tenemos heridos y tenemos muertos. ¿Quién está detrás de la violencia y sobre todo quién la financia? Hay que ver quiénes están detrás y creo que eso le corresponde principalmente a la justicia. El día de ayer Leonidas Issa decía que no hay violencia de manera directa por parte de sus manifestantes que son pacíficos y ejercen el derecho consagrado en la Constitución. Sin embargo, las imágenes que fueron transmitidas ayer en la noche, que ustedes han replicado al inicio, dejan ver que quienes estuvieron detrás del ataque a este convoy de alimentos y que ha dejado además 17 militares heridos, son comuneros, son personas que participan de la protesta. También hay otras como las que estamos viendo en este momento en pantalla, de personas que indiscutiblemente no están buscando la paz y que con escopetas de perdigones están atacando a los propios manifestantes. ¿Quién responde por eso? Creo que únicamente la justicia. Creo que hay un deber enorme por parte de la Fiscalía de investigar y sancionar a los responsables, no solo a quienes tienen en este momento muertos a su haber, sino también a quienes han destruido propiedad privada, a quienes están destruyendo propiedad pública, porque no nos olvidemos que aquí sí está garantizado el derecho a la protesta, pero por supuesto pacífica y sin armas, como mandan los estándares internacionales. ¿Usted identifica, Mauricio, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo identifica algún ingrediente político en medio de la protesta? ¿Algún sector? No sé, quizás el crimen organizado por detrás queriendo empujar al gobierno al precipicio como pasó en octubre del 2019. Creo que basta abrir nuestras cuentas en redes sociales o basta leer las declaraciones que algunos actores dan en ciertos medios de comunicación para darnos cuenta de que están tratando de pescar a río revuelto, probablemente en medio de una protesta legítima, para obtener beneficios políticos propios. Esas declaraciones de tenemos que sacar al gobierno, tenemos que recoger firmas, o tratando incluso, como conocemos, de actores políticos de intervenir en la discusión de la dirigencia para influir respecto de qué pedir o cómo pedir, es lo que en este momento nos tiene entrampados. En la búsqueda de la paz y de la tranquilidad, esos actores políticos deberían quedarse en el lugar que les corresponde y hacer su trabajo. No nos olvidemos que a muchos de ellos nosotros los elegimos para que sean nuestros representantes, para que legislen y para que fiscalicen, no para que estén aprovechándose de la circunstancia para tratar de sacar un beneficio particular en perjuicio de la gran mayoría de ecuatorianos. Mauricio, hay en este país algunas mentes retrógradas que piensan que defender los derechos humanos implica solo defender los derechos de quienes coinciden ideológicamente con uno. Y que en esa defensa no importa si se atropella, si se violenta los derechos humanos del resto. De esa dinámica politiquera que divide al país en más segmentos de los que podemos imaginar, ¿cómo se genera un proceso de unidad en función de la paz social, en función del desarrollo?
Qué difícil será reconstruir una sociedad partida y polarizada por los odios políticos, por las ideologías, esa unidad que muchas veces nos caracteriza con motivo de la clasificación de la selección al Mundial o circunstancias adversas, como en su momento fue un ataque de un país vecino o hermano, ahora son prácticamente ausentes. Esa polarización nos hace mucho daño y va a ser muy difícil y tomará mucho tiempo reconstruirla. Pensar en función de país, pensar en función de ecuatorianos, entender que los derechos humanos fundamentales lo son para todos y que mutuamente en un contexto de protesta tienen que ser respetados. Muy fácil es cuando se suben fotos y se dice aquí el militar abrazando a un niño o ponemos a las mujeres y a los niños delante para evitar agresiones, pero en la práctica las imágenes lo dicen todo. Hay que generar una mayor conciencia de que, por supuesto, uno tiene que ejercer sus derechos siempre respetando los derechos y libertades de los demás. Caso contrario, lo que se vive es un caos y una anarquía en el que pocos van a poder salir triunfantes. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio, por acompañarnos a esta hora aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un buen día. Un buen día.